A la hora de tomar estas notas y grabarlas, no sé si me cabe el título entero, aún no sé si me cabrá el título entero en los rótulos de esta plataforma en la que Lina Wertmüller o Pedro Almodóvar en sus años mozos tendrían serios problemas. El título ¿Es el fin de mi carrera? Me duele la pinche milva. Hago esta pregunta, ¿es el fin de mi carrera?, porque un espectador me ha hecho notar que en la disertación sobre la riada en la provincia de Valencia he dicho meteorológico en lugar de meteorológico y me ha preguntado por el fundamento filológico de esta forma, ya que la Real Academia Española la desaconseja. Bueno, la veda. Debo decir que me ha costado entender la objeción, ya que pensaba que iría por la confusión en algunos periodistas, la confusión habitual en ciertos periodistas que confunden meteorología con tiempo meteorológico y con clima, algo parecido a cuando Constantino Romero en el doblaje de El Sargento de Hierro, bueno, el traductor de los diálogos, le hace decir a Constantino Romero, que a su vez le hace decir a Clint Eastwood, el personaje de Clint Eastwood, o sea, Clint Eastwood hace decir a su personaje, aunque en realidad está hablando Constantino Romero, al quitarle y pisotearle las gafas a un recluta: no tires tus cosas al suelo, mariconetti, hay que cuidar la ecología. El original dice: it's ecologically unsound. It's ecologically unsound. Muchas veces, cuando recibimos correcciones, provienen de lectores de Fernando Lázaro Carreter que se han creído a pies juntillas sus prejuicios y apriorismos o que directamente no han entendido ni una palabra. Yo recuerdo un libro de bachillerato de la editorial SM, no sé si de primero o de segundo, que censaba especular, la palabra especular, en una lista de expresiones incorrectas. Para mí aquello era un gran misterio hasta que leí en Lázaro Carreter la condena de la expresión periodística «se especula que yo desconocía completamente y de la que no habría llegado a tener la menor noticia si no fuera por el dardo en la palabra». De la misma manera, muchos periodistas se reían de propios y extraños por usar bien palabras cuyo mal uso había aparecido en los libros de Lázaro Carreter. He acudido por curiosidad a El dardo en la palabra y efectivamente, entre una condena sensata contra climatología y climatológico por clima y climático, encuentro otra corrección absolutamente sin sentido. Dice Lázaro Carreter: no contentos con haberse cargado clima y climático a expensas de climatología y climatológico y de continuar anunciando riesgo de lluvias cuando éstas se están acogiendo con delirante entusiasmo en muchas partes, les ha dado ahora por anunciarnos tiempo soleado, lo cual se decía hasta ayer de las viviendas con zonas que reciben sol durante algunas horas del día, siempre que ello se considerara apetecible. Esta última nota es fundamental. Si el sol enoja, no solea, asola más bien. Sin embargo, ahí está en las predicciones modernas. Las mesetas, las costas, las ciudades, el país entero, el continente pueden pasarse el día soleados. Busco en el libro de estilo del Instituto Nacional de Meteorología. No existe tal término. Hallo solo despejado para calificar el cielo sin nubes. Si no las hay, parece obvio que lucirá el sol. Pero lo obvio y lo evidente repugnan harto a quienes prefieren adornarse con reboleras y falores. Estaba pensando en faralaes, esa palabra extraña. No, faroles. Reboleras y faroles. A ser posible Made in USA, aunque esta vez parece mero galicismo. Se está poniendo un poco Lázaro Carreter, bueno, como era él, aunque esta vez parece mero galicismo. En francés, si no me engaño, o sea, porque habla de memoria el hombre, si no me engaño, un jour soleillé o ensoleillé es un día durante el cual brilla el sol. Ese sol que no brilla en tantos caletres hispanos porque prefieren la luz de la lámpara de Aladín. Y si no, cualquier otra. Fin de la cita. Vaya tela. Bueno, relaja la raja, Lázaro. María Teresa León, en Memoria de la Melancolía, habla de días soleados, calientes al horno del estío.
En Volver a esa región, Juan Benet escribe: a primeros de octubre comienzan las lluvias hasta que una mañana soleada y fría, entre San Bruno y Todos los Santos, tras unos días cerrados de lluvia y niebla, la sierra aparece cubierta de blanco. Juan Carlos Onetti, en El Astillero, habla del fin de un día de invierno soleado. Torrente Ballester, en la saga Barra Fuga de JB, habla de una tarde soleada. Azorín, el puto Azorín, no sabe hablar castellano Azorín, no sabe escribir en castellano Azorín, en una novela que evita tanto el evita tantísimo, o sea, evita de manera tan activista, no activa, sino activista, el galicismo, que no se llama surrealismo, sino que se llama superrealismo. Bueno, pues ahí habla de los días soleados del invierno. José María de Pereda, o sea, no es castizo José María de Pereda, en Peñas Arriba, ni más ni menos que en Peñas Arriba, habla de los días soleados, que angustiaban a Facia. Álvaro Cunqueiro, en Las Mocedades de Ulises, habla del día de la encarnación del Señor que fue soleado. Creo que queda suficientemente claro que los días soleados no son un galicismo periodístico y que soleado no se aplica solo a lugares ni tiene siempre matiz positivo. Pero no, el problema no era el mal uso del término, sino su mala pronunciación. Había dicho meteorológico como un mazón de la vida, que se quiso justificar en la meteorología, dijo unos cuantos derivados de la palabra, aunque usando esta voz no solo con impropiedad prosódica, sino terminológica. ¿De dónde me vino este tropiezo? No voy a ocultar que cuando lo escribí y cuando lo leí estaba pensando en el chiste de mi marido es tocólogo, pues el mío meteorólogo, que resonaba en mi cabeza al estilo de Chiquito de la Calzada, aunque no sé si lo habrá contado nunca. Pero creo que la influencia de la pronunciación meletérica por benemérita no es suficiente para explicar la voz meteorología. Pensé si podía ser influencia de otra lengua. Los italianos dicen, por ejemplo, muy bien y muy etimológicamente andó frente a nuestro anduvo, y encontré formas semejantes en portugués, italiano, francés e incluso inglés, muchas veces en informes científicos y oficiales. De hecho, la última en Twitter, en un instituto geofísico, donde primero lo decía bien y luego en etiquetas lo decía mal. Entiendo que para que la gente lo encontrara escribiéndolo mal. Entiendo que es eso. El vocabulario en línea de Treccani me sacó de dudas. La forma antietimológica metereo es tan común sencillamente porque es más fácil de pronunciar. Esa es la razón. Al ser así los hechos, pensé si precisamente por esta comodidad no habría adquirido carta de naturaleza en alguno de nuestros clásicos y luego podría haberse reculteranizado, como ocurrió, por ejemplo, con concepto, que antes, entre nuestros clásicos, fue conceto. Se escribía y se decía conceto. Visitando el corpus diacrónico del español de la Real Academia Española, encuentro este tipo de formas en las obras digitalizadas de dos novelistas que podemos considerar menores, Francisco Navarro Villoslada y Juan García Hortelano, y en una edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Historia de los Heterodoxos Españoles de Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero aunque ese metereo aparece efectivamente, meteorológico, aparece efectivamente en alguna edición decimonónica, creo que se debe atribuir a Errata, vamos, con toda seguridad, es Errata. Porque en general, en todos sus escritos, el santanderino lo escribe como no podía ser de otra manera, bien. Muy significativo es el caso más antiguo, una cita de una edición de 1507 que he cotejado, del Tratado sobre los dioses gentiles del proverbial Alonso Fernández de Madrigal, el tostado. En España se decía sabe más que el tostado, como se decía, también en pasado, porque el tiempo corre sin freno, habla mejor que don Emilio Castelar. Ahí se abrevian los meteorológicos de Aristóteles como metereol, punto, pero obviamente no es culpa del tostado. Lo que llama la atención y causa espanto es que a ese libro, los meteoros o los meteorológicos, se lo llame en el texto que hemos recibido metauros o metaurorum,
Y de la misma extraña manera aparece en Enrique de Villena, Juan de Mena, Fray Vicente de Burgos, Julián Gutiérrez de Toledo, Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Ciruelo y Martín Cortés Albacar. Llega a siglos en los que hay más erudición y más conocimiento del griego y del latín, pero imagino que es que van citando obras antiguas. En el caso de Julián Gutiérrez de Toledo, la edición de 1498 de su Cura de la Piedra y Dolor de la Hijada y Cólico Renal por Pedro Hagenbach, alemán, o sea, lo especifican, claro, lo edita un alemán, a expensas de Martín Gorricio, está llena de extrañas erratas que llamaron la atención del padre Sarmiento, que explicó algunas de ellas, aunque no por qué los meteoros se convertían en metauros. Por cierto, no lo he dicho, metauros con TH. Metauros con TH. O sea, ¿qué son los metauros? Los meteoros. No tengo ni idea de cómo se llegó a eso y cómo casi todos nuestros tantos eruditos del siglo XV lo citaban así. Sobre Milva, que aparece en este tratado, sobre Milva, dijo que tenía que ser una errata por vulva. Y la verdad es que la letra gótica ha facilitado numerosas veces ese tipo de confusiones. La más espectacular y célebre, la conversión de Semíramis con el caballo en Minerva con el can, en la versión recibida de la Celestina. Por más que se repitan estos errores, creo que debemos enderezarlos y no aceptarlos, y presuponer que el Tostado, Juan de Mena y Menéndez y Pelayo sí sabían cómo se escribían los nombres latinos y griegos, y que Quevedo escribía bien de las autoridades que cita en sus obras que nos han llegado copiadas por mano ajena. No voy a defender que meteorología sea la voz que usa el pueblo en el mundo real. Meteorología es una palabra científica, y el que tenga complicaciones para usarla que diga cosas que caen del cielo. Es simplemente una de esas palabras que hay que pensar a la hora de decirlas y recordar su etimología, como dentífrico, al igual que hay palabras cuya etimología hay que recordar a la hora de escribirlas, como desahucio. No voy a decir quién escribió una vez mal desahucio y se avergonzó muchísimo y borró. No voy a decirlo, y tampoco voy a decir me duele la pinche milva, porque el copista o el cajista de una autoridad haya cometido un error, aunque claro, tampoco voy a decir la frase corregida, que tanta hilaridad ha suscitado entre los espectadores de la película Emilia Pérez. Por cierto, hay quien es susceptible a estas risas y burlas, y hay quien no, hay quien escribe una tontería y le da igual, y hay muchos escritores cuyo nombre sí podría decir que han escrito atrocidades y se lo he afeado y me han insultado, luego lo han corregido y luego me han seguido insultando. Es honroso, es un color, no un color, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman los colores en heráldica? Son metales cuando son metales a veces y son... Bueno, da igual, sí, es un... A falta de palabra mejor, son colores son colores heráldicos. Es un color heráldico, el rojo de la vergüenza, en los escritores que escriben algo más y se arrepienten. Y bueno, es una indecencia que haya escritores que no sepan usar el propio idioma y encima lo tengan a gala cuando, como decía Larra, lo menos que puede hacer un escritor es dominar el idioma. Él no entendía el elogio, ¿cómo domina el idioma? Pues, es un escritor, lo menos que puede hacer es dominar el idioma. Como decía, no voy a decir la pinche milva, que en su versión corregida, en su versión original, tantas risas ha provocado entre los espectadores de Emilia Pérez, con abundantes pasajes en español escritos por alguien que no sabe español. De manera muy explícita, el equipo lingüístico que supuestamente ha trabajado en el rodaje, porque sí hay un equipo lingüístico que se hace responsable de todo ese desaguisado. Bueno, pues ese equipo lingüístico se llama Ortos. Bueno, parece un nombre turco, su nombre completo parece algo turquesco y podría ser Ortos, pero se llama Ortos. Y desde luego parece que lo han hecho con el orto. Y tampoco voy a decir meteorología o Joaquín y ni siquiera Oaxaca porque sean más fáciles de decir. El respeto a las formas consensuadas y recibidas,
y a ser posible a la etimología, no me parecería mal en absoluto restaurar la forma murciégalo, son el mejor abortivo contra nuevas lenguas que nos separarían y empobrecerían, como muchas veces he objetado ante las ideas de Agustín García Calvo. Por tanto, corrijo el tropiezo, que habrían corregido todas las autoridades con cuyo nombre aparece firmada la misma voz, y no me cabe duda de que si llegó a darse cuenta Menéndez y Pelayo, en esa edición, al ver esa edición de 1880 de los heterodoxos españoles, habría protestado ante el meteorológico 1880-81 de la misma forma que el padre de Torrente, cuando interpretado por Tony Leblanc, cuando lo manda a pedir con un cartel de faltas de ortografía y dice, así va a parecer que no tengo cultura. En lugar de... me corrijo, pido disculpas y lo enmiendo, en lugar de retirarme a una choza a meditar y acabar con mi carrera. Y no creo que nadie eche de menos que me suicide en público cuando muy pocos advirtieron siquiera la falta, porque es una de esas cosas que estamos acostumbrados a leer u oír mal y pensarla bien. La recibimos distorsionada y la recomponemos en nuestra cabeza de manera correcta. Meteorología.